A corazón abierto. Tu misericordia infinita como el cielo. Muy buenas tardes, 14 de enero del año 2015 y las 6:01 de la tarde. Estamos aquí realizando este programa en Dynamis Radio, en la 87.5 o 94.3, según donde nos escucha desde Madrid. Estamos agradecidos a la dirección del programa que nos da la oportunidad de poder desarrollar este espacio durante 55 minutos para tratar hoy un tema bastante interesante y que tiene más importancia y redundancia de lo que podemos imaginar en nuestra doctrina y en nuestra vida como cristianos en las iglesias donde nos congregamos. Hoy vamos a hablar de el animismo. Muchas veces diréis, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué sirve? ¿Y qué, de dónde viene? Hoy vamos a hablar de ello y cuando empecemos a explicarlo, a lo mejor lo que dábamos por hecho que era así, a lo mejor ya no es tanto así. Y hoy tenemos para desarrollar este tema al pastor David González, Tiníacos. Que el Señor te bendiga. David, ¿cómo estás? Amén. Buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los que estamos aquí trabajando en esta emisora. Pues gracias a Dios muy bien y encantado y contento por la invitación que me ha hecho la Iglesia Pueblo Nuevo de Benecer. Amén. Pues muchas gracias, David. Un saludo para tu esposa y también para tu hijo, para que el Señor sea bendiciendo vuestro ministerio. Y también tenemos en Aperitivos para el Corazón a nuestro hermano José Antonio Valles, director del Fides en la Comunidad Cristiana de Benecer de Pueblo Nuevo. Muy buenas tardes, José Antonio. Dios le bendiga, pastor, y gracias por todo lo que estamos aquí. Al Señor que nos da el aliento, amén. Muy bien, y también tenemos por ahí a nuestra corresponsal que en breve ahora nos va a dar la noticia del panorama nacional e internacional. Como os he dicho, tenemos un teléfono donde podéis llamarnos para poder participar. Nosotros queremos que este programa también seas tú parte de él. ¿Cómo puede serlo? Puede de diferentes formas. Puedes, si tienes Facebook, tú pones en tu buscador a corazón abierto y vas a encontrar un logo de un corazón con una cremallera que se baja. En ese Facebook tú puedes entrar y puedes escuchar programas que ya se han emitido durante estas 3 temporadas en las que estamos desarrollando este programa, o puedes incluso aportar una idea o plantear un tema que te preocupa para que podamos desarrollar. Luego tienes otra forma de participar también en este programa de una forma más práctica. ¿Cómo? Pues llamas por teléfono, porque hay un teléfono en Dynamis Radio, porque hacemos este programa siempre en directo, que no es grabado ni envasado, sino que es en directo, y tenemos un teléfono donde tú puedes participar contestando a esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está el animismo impregnado en la doctrina de la Iglesia? Esa es la pregunta, y el teléfono es, Tony, 912-882200. Muy bien, y también tenemos una web donde pueden conectarse siempre que haya internet para que puedan escucharnos. ¿Cuál es ella? www.dynamisradio.org. La primera I e Y. Muy bien, este programa no se hace desde el corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón. Afortunadamente en el corazón no tenemos cosas, sino una persona. Jesús de Nazaret, nuestro maestro, dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Saludos muy especiales a nuestros hermanos que están tomando café de la tercera edad allí en la comunidad cristiana. Un beso para todos ellos, a nuestros hermanos que en esta semana han cumplido años, para que el Señor los bendiga y los cuide grandemente. También a nuestra hermana Ana Teresa, que nos escucha desde Holanda, nuestra hermana Rocío Niño, que se está recuperando de esta última operación de la hernia, y también a los chicos del Centro Penitenciario de Madrid 6, a nuestra hermana Marlene Saavedra, que hemos estado hablando hace un ratito, le mandamos un saludo, que ha dicho que iba a estar escuchando el programa. Nuestra hermana Elena, que está en Tres Cantos, escuchando también, que ella siempre desde la iglesia de allí Tres Cantos nos escucha. Y a todos vosotros, los que nos escucháis, los que nos soportáis, los que participáis con nosotros, los que os encontráis en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Salamanca, en Argentina, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, comenzamos este programa con corazón directo. Buenas tardes, Sonia. Hola, bendiciones, pastor. Buenas tardes para todos. Muy bien, ¿cómo te encuentras de salud? Ya recuperada, ¿verdad? Sí, gracias al Señor, ya estoy bien. Qué bien, qué bien. Cuéntanos, ¿qué noticias nos traes del panorama nacional e internacional evangélico? Sí, bueno, por aquí tenemos hoy nada más, no tenemos internacionales. Ah, perfecto, cuéntanos. Sí, bueno, una que no es muy alentadora es que aumenta la persecución a los cristianos en todo el mundo. No es alentadora, pero es real. Eso es así. Bueno, la persecución a cristianos en el mundo se ha incrementado durante el año 2014. Así lo comunica Puertas Abiertas, una organización internacional dedicada a la defensa de los cristianos perseguidos que cada año, desde el 2002, elabora su lista de vigilancia mundial. La lista, que se da a conocer el miércoles 7 de enero, trae noticias preocupantes. La persecución va en aumento.
en un incremento significativo a nivel global. Tenemos que orar por esto porque la Iglesia de Cristo no puede estar anestesiada ante esta situación, sino que tenemos que orar Así es. y tenemos que hacer algo para que esta situación pueda cambiar. Más cosas. Claro, ¿no? Sí, así es, pastor. No podemos estar indiferentes a estas situaciones. Mm. Sí, hombre compra mujeres esclavas del Estado Islámico para dejarlas libres. Bueno, gloria a Dios. Sí, un iraquí realiza un acto de bondad comprando a mujeres cristianas y de otras religiones minoritarias, quien después de rescatarla las devuelve a sus familiares. Este hombre no identificado compra a mujeres que fueron capturadas y hechas esclavas por el Estado Islámico. Luego las regresa a sus familiares. Esto es un acto de amor en realidad. Qué bueno, y es el acto que Cristo hizo por nosotros, nos compró a sangre a precio de sangre en la cruz del Calvario, y éramos esclavos de nuestros pecados, estábamos condenados y Él por su sangre preciosa nos limpió, nos lavó y nos compró, y hoy somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y gloria a Dios porque eso también es un ministerio cristiano. Y este hermano anónimo le damos un fuerte abrazo y esperamos que haya muchos más anónimos por ahí. Se dice por ahí, se dice por ahí, dicen las lenguas, que muchas veces cuando Dios no quiere darse a conocer, firma con la palabra anónimo. Entonces Dios hace muchas cosas por las cuales no tiene que decir que ha sido Él, y sin embargo está presente. Como en el libro de Esther, que no aparece el nombre de Dios en ningún momento del libro, pero sin embargo Dios está presente en todo momento. Amén. Y última noticia, pastor. Arqueólogos descubren sinagoga donde Jesús predicó. Anda. Sí, dice, arqueólogos israelíes descubren una sinagoga en medio de las ruinas de la antigua ciudad de Magdala, en la orilla occidental de Galilea. Esta es la primera sinagoga jamás excavada donde Jesús caminó y predicó. Esto es sumamente importante para los judíos y los cristianos. La sinagoga es una de solo 7 que se remontan a la época de Jesús descubierto en el mundo. Qué bueno esto. Así es. Hay una alta probabilidad de que Jesús predicó en esta misma sinagoga. Magdala fue la única ciudad en la orilla occidental del mar de Galilea. En Mateo, capítulo 15, versículo 39, nos dice que Jesús desembarcó aquí, tomó un barco y llegó lejos de la costa de Magdala, según el Nuevo Testamento. Qué bueno, pues esto nos habla de una cosa, que nuestra fe es una fe histórica basada en hechos reales y no en novelas como la de Dan Brown. Así que gloria a Dios porque tenemos una fe histórica real y que pues se puede constatar, hasta el más impío e incircunciso puede darse cuenta de que nuestro Dios pisó esta tierra, habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Gloria a Dios. Amén, pastor. Pues bueno, muchas gracias Sonia por estas noticias. Bueno, hasta la próxima semana y que Dios les bendiga. Un abrazo muy fuerte y un beso para todos los que estáis ahí tomando café. Amén. Venga, un saludo. Y nosotros continuamos con nuestro programa con Aperitivos para el Corazón por nuestro hermano José Antonio Ovalles. La eternidad. El 11 de septiembre de 2001, millones de individuos en la ciudad de Nueva York se levantaron como cualquier otro día, dispuestos a comenzar sus tareas cotidianas, marchar a su trabajo o tomar un autobús para ir a la escuela. Sin embargo, unos 3,000 personas en ese día tendrían una cita inesperada. Se encontraría cara a cara con su creador. Nadie se hubiese imaginado que terroristas armados, con aviones comerciales llenos de gente y combustible, se estrellarían esa mañana contra esas torres gemelas en Manhattan, dos de los edificios más altos del mundo. Nadie hubiese esperado un ataque tan cruel y aterrador. Sin embargo, esperado o inesperado, ese fue el día en que cada una de esas víctimas tuvieron una cita con la eternidad. El famoso evangelista D.L. Moody sabía decir lo siguiente: planea tu vida como si fuera a vivir 100 años, pero vívela como si te fuera a morir esta noche. Nos preparamos para vivir esta vida terrenal corta y pasajera, con planes de pensiones, cuentas de banco, casas, coches, pero se nos olvida lo más importante, que hay que rendirle cuenta al Creador en la eternidad. En Marcos 8:36 dice Jesús: ¿Por
¿por qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Dios ha provisto un pasaporte directo para la eternidad que podemos disfrutar en el cielo con Él, Cristo Jesús, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Está usted preparado para la eternidad? ¿Es Cristo el centro de su vida? El Señor os guíe a toda verdad para que estemos con Él por toda la eternidad. Y cada día esforzarme por tu amor corresponder, soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Bendito. Escuchas a Corazón Abierto. Las altas tecnologías, ¿verdad? Últimamente se ha desarrollado un nuevo modo de entender el poder satánico y las creencias indígenas, que afecta hasta la interpretación de las escrituras. Si esto representara un retorno al sobrenaturalismo de la Biblia, lo recibiríamos con gozo. Pero estamos ante otra cosa. Nos parece entonces que en su legítimo deseo de evitar la piedra del racionalismo, dichos movimientos llamados cristianos han caído en el hoyo del animismo, una creencia que sustenta especialmente sustentada por los pueblos primitivos, de que todas las cosas poseen almas individuales concebidas a semejanza del alma humana. Os cuento una situación para que entendamos lo que es el animismo. Llegó un nuevo hermano en la fe a la iglesia y comenzó a relacionarse con otro creyente que llevaba mucho tiempo en la congregación. Estos dos se hicieron muy amigos. En señal de la amistad, el nuevo hermano en la comunidad, el que había llegado, le regaló al que llevaba mucho tiempo en la congregación una muñeca típica de su país. Cuando el creyente mostró la muñeca a la familia misionera donde estaba alojado, ésta se asustó y le advirtieron que la muñeca podía transmitir influencias demoníacas. Hicieron un cerco de oración para él, su esposa y su bebé y le suplicaron que la destrozaran. La muñeca fue rota de inmediato. Después de unos días, el hermano que le regaló la muñeca le dijo si le había gustado a su esposa el regalo. El nuevo hermano le explicó que era valiosa y que sus vestidos se relacionaban con las antiguas tradiciones nacionales de su país. Desesperado el hermano cuando recibió esta noticia, no quería que fuera a su casa para que no se diera cuenta de que la muñeca la había roto y tirado a la basura. Tuvo que buscar una muñeca para poder comprarla y aunque le salió muy cara, tuvo que hacerlo para poder salvar su amistad con el que le había regalado una muñeca con vestimentas típicas de su país y para salvaguardar el testimonio al nuevo hermano en la comunidad. Algunos cristianos piensan, influenciados por fuentes externas a la palabra de Dios, y quiero decir esto, por fuentes externas a la palabra de Dios, que el simple contacto con objetos promueve transferencia de propiedades entre una cosa y otra, o entre una cosa y una persona. Por ejemplo, algunos indígenas, para curar a una mujer de su infertilidad, se le aplica un huevo fertilizado de gallina, se lo pasan por la barriga, una idea tal que piensan que al tocar un huevo de gallina fértil, el vientre de una mujer infértil, el objeto va a hacer que, al ser tocado por una mujer infértil, pueda participar de su misma esencia y así pueda quedarse embarazada. Esto se puede aplicar también con gente que envenena la ropa usada de otras personas para que esas personas se sientan afectadas. Principios más bien del ocultismo que de la palabra de Dios. Vamos a pensar esto y ahora vamos a tratar con el Pastor Davis este tema que creo que es bastante interesante. Pastor Davis, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Pastor Fran, muchas gracias de nuevo por la invitación. Amén. A nuestro hermano que también nos acompaña. De verdad que esto es un tema muy interesante y que vale la pena profundizar en él.
porque lamentablemente el animismo, y luego ya explicaremos de qué se trata, ha influenciado todas las culturas y las religiones, y lamentablemente también el Evangelio de Jesucristo, Sí. ¿no? En las iglesias. Algunos la denominan como una religión. Yo no la llamaría así simplemente porque no encontramos un libro escrito sobre el animismo. Correcto. No hay un fundador tampoco que se conozca, y tampoco hay un lugar o una fecha específica que muestre el inicio de este pensamiento. Otros la llaman filosofía, pero podríamos definir el animismo como una forma de pensamiento que intenta explicar qué hay más allá de la muerte, que intenta explicar esos eventos cotidianos que afectan la vida de las personas. De hecho, la palabra animismo viene del latín anima, que significa alma. Por lo tanto, los animistas creen que tanto los elementos u objetos, ya sean inanimados o de la naturaleza, como los animales, las plantas, las montañas, las rocas, los lagos, los océanos, todo aquello creado, incluyendo los seres humanos, tienen un alma y que esa alma puede afectar de alguna manera a los demás. En principio esa es la base del animismo. Entonces, estos piensan que estos seres espirituales que tienen inteligencia, que pueden afectar la vida de las personas, deben ser reconocidas y deben ser adoradas. Por eso uno de los problemas del animismo, aparte de esto que no es bíblico, es que utilizan la hechicería, la brujería, la adivinación para intentar comunicarse con los muertos, con los espíritus de los muertos, y de esa manera poder evitar daños o ataques por parte de estos. Estos son una de las grandes cosas contradictorias en cuanto a lo que encontramos en la Escritura, en las prácticas del animismo. De ahí vienen nuestras palabras, como cuando decimos vamos a ver dibujos animados, dibujos que están plasmados en un papel con colores, pero que ahora han cobrado vida en la pantalla de televisión. Cuando veníamos andando hacia la radio, te comentaba el tema de cuando cortaba cebolla. Muchas veces el consejo que se nos ha dado siempre en la cultura española es: tú coges un poco de la cáscara de cebolla, te la pones en la cabeza y así no vas a llorar. Es curioso, pero es un planteamiento animista, porque el animismo lo que plantea es que el objeto inanimado, que no tiene alma, cuando tú lo tocas o estás en contacto con él, tú participas de ese alma. Entonces, si tú te pones un trozo de cebolla en la cabeza, vas a dejar de llorar porque te vas a convertir también en parte de cebolla. De ahí viene el chamán indígena que intentaba, a través de un huevo de gallina fértil, frotarlo sobre el vientre de una mujer estéril para que el huevo le pudiera transmitir ese alma de fertilidad a ese vientre estéril. Así podríamos estar enumerando casos y casos y casos de situaciones animistas que damos por buenas, y sin embargo nos vamos a la palabra de Dios y encontramos que no tiene ningún fundamento. ¿Cuáles son las enseñanzas principales del animismo, pastor? Entre las enseñanzas principales o generales, encontramos que la vida de los ancestros, de nuestra familia que muere, continúa, pero continúa como fantasmas que pueden influir o afectar la vida de las personas. Que estas ánimas o estas almas pueden interactuar, las personas pueden interactuar con ellas. Se reconoce la existencia de una gran variedad de espíritus y dioses, porque en el animismo existen muchos dioses y se adoran muchos dioses. Por ejemplo, la religión hinduista o el mormonismo, por ejemplo, está infectado del animismo. Se dice o se enseña que el alma puede abandonar el cuerpo durante trances o sueños. Por eso los chamanes o los que practican el animismo entran en ese estado de shock, porque se dice que ellos salen del cuerpo, su alma sale del cuerpo para conocer o para contactar con esas almas y de nuevo volver y traer noticias de los espíritus de los muertos. Se cree en la mediación de personas sagradas, de personas con poderes mayores como los chamanes, los brujos, los espiritistas, que hay seres espirituales que viven en el alma o en el espíritu del ser humano que está vivo, y además de eso se realizan ofrendas o sacrificios para aplacar la ira o contentar a estos espíritus que vagan en la tierra. Cuando alguien muere, el animista cree que esta alma pasa a un lugar más cómodo y que de alguna manera puede afectar la vida de las personas. Se piensa que si esta persona murió de una forma violenta, por ejemplo, esa alma, esa ánima, va a resultar en alguien malvado, que va a querer vengarse, que va a querer afectar. Por eso el animista
intenta durante el duelo hacer una ceremonia de adoración para intentar aplacar esa ira y que esa ánima, al final sea alguien bueno, alguien que pueda ayudarle, que pueda afectarle de manera positiva en su vida. De allí vemos cómo en algunas culturas se celebran fiestas en los cementerios, se les lleva comida a las tumbas, se intenta tener una relación y de esa manera consolar esa alma que pueda vagar. La cultura egipcia enterraba a los faraones, ya sabemos, en pirámides. Las pirámides eran sus sepulcros, para ser más exactos. Se construían en vida para que en muerte tuvieran un buen trance hacia la otra vida y se enterraban con sus perros, con sus propiedades, con su comida y con todas sus esposas. Y todos moría el faraón y todo lo que iba con él se moría para que pudiera tener un trance a una vida mejor. Efectivamente, de hecho de los hindúes, algo que ya se aplacó gracias a Dios por los misioneros, era que cuando moría el esposo, se quemaba la esposa viva, un poco también para aplacar y ayudar para que esa vida, esa alma no se encontrara sola. No se encontrara sola y vemos que las prácticas animistas realmente han afectado todas las cosas que vemos en el mundo cotidiano, en las películas, en las historias que escuchamos. Me venía a la mente la película de Ghost. Sí, por ejemplo. La película de Ghost es una película animista, ¿no? Él muere y entonces hace todo lo posible para descubrir al malo. Exactamente. Desde su alma, fuera de su cuerpo, ¿verdad? Y lo que hace es interviene en el mundo de los vivos a través de una pitonisa, de una medium. Y hasta que no se hizo justicia, se va. No pudo descansar y marcharse, ¿no? Y así innumerables películas que podemos ver sobre esto, ¿no? Correcto. En las culturas nórdicas, por ejemplo, poner una moneda en los ojos o en la boca del que muere para que el barquero se lo pueda llevar y así la transición de esta alma pueda ser placentera. Sin embargo, si esta alma fue injustamente asesinada, se piensa que vuelve para vengarse y de esta manera pues intentan aplacar todas estas iras de las almas. Es como cuando escuchamos muchas veces a personas que dicen, en esta casa murió un niño y se escuchan caminar al niño por los pasillos de la casa, ¿verdad? Y se necesita una liberación la casa y también los que viven en la casa, una liberación de esta situación. Muy bien, ya sabemos lo que es el animismo, lo tenemos ya medio bien planteado, sabemos que el animismo plantea, para ser escuetos y concretos, que el animismo plantea que todos los objetos y todos los elementos tienen alma en sí mismos. Una roca tiene alma, es decir, el sol tiene alma, todo tiene un alma y el tocar un objeto y una persona pueden transferir la esencia o compartir la esencia el uno hacia el otro. Bien. Dicho esto de forma muy reducida a lo que hemos explicado en estos últimos minutos. ¿Cómo influye el animismo en la iglesia cristiana? Vamos a empezar, ya sabemos lo que es el animismo, ahora, ¿cómo esto influye en nuestras iglesias? Sí, el animismo influye tergiversando la práctica y el conocimiento de la palabra de Dios. Tergiversa, por ejemplo, en el ámbito de la oración y de la guerra espiritual, entre comillas, porque mucho se ha dicho sobre esto, que lamentablemente no tiene nada que ver con la escritura, pero tergiversa, porque condiciona al cristiano a creer que hay alguien más poderoso que Cristo, que tal vez un demonio pueda afectar su vida aun siendo creyente, aun siendo sellado por el Espíritu Santo, y puede tergiversar su modo de reprender, su modo de enfrentarse a las fuerzas demoníacas. Hace vulnerable al creyente en cuanto a las consecuencias de entrar en contacto con un objeto que ha sido consagrado a los demonios, creyendo que ese objeto puede tener una influencia sobre él. O una posesión. O una posesión, exactamente, que puede endemoniar a una persona. Y también hace vulnerable a las personas en cuanto a las maldiciones generacionales, llenándolo de temor, llenándolo de inseguridades, que es el gran problema también del animismo, ¿no? Que está basado en el temor de alguien más poderoso o con mayor influencia, ¿no? Que Jesucristo. Los conceptos humanos del mundo espiritual, en la mayoría de las veces, no corresponden con la realidad bíblica. Y a veces se usan testimonios de experiencias para intentar explicar este tipo de situaciones que estamos hablando, pero que no se tienen por qué convertir en una doctrina o en una enseñanza. Ese a veces es el problema,
la experiencia puede ser genuina, pero eso no significa que la interpretación sea correcta, Claro. o que se haga una doctrina de una experiencia. Por ejemplo, Jesús sanó a un ciego escupiendo sobre el barro. Y yo cuando oro por un ciego no le he escupido, ¿eh? Exactamente, eso no quiere decir que ahora vamos a sanar a todos los ciegos escupiendo sobre ellos, ¿no? Claro. O tantas otras cosas que vemos en la Escritura que no se tienen por qué convertir en una doctrina, en una forma de hacer las cosas, que es lo que ocurre con Las formas no animismo. son fundamento para hacer las cosas. Exactamente. Pablo dice que los dioses paganos y sus ídolos no son nada, porque no oyen, no ven, no se mueven, no hablan. Eso lo encontramos en Deuteronomio, en los Salmos, en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo dijo en Corintios, dijo que los ídolos no son nada en este mundo, porque solo hay un Dios, un único y verdadero Dios. Aunque muchos intenten llamarse dioses o llamar dioses a elementos o a imágenes, solo hay uno y verdadero Dios. Por lo tanto, el problema del animismo es que cuando se le infiere mucho poder a un objeto, y esa persona llena de temor, no puede, empieza a sentir inseguridad incluso sobre aquellas cosas que le pueden apartar del Señor, se olvida del texto de Romanos que dice que nada nos puede separar del amor de Dios y que más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero el animismo lo que intenta es colocar un poder superior sobre un objeto que no lo tiene, porque eso tampoco lo encontramos en la Escritura. Además de eso, tergiversa también las prácticas a la hora de confrontar los poderes demoníacos. Vemos, por ejemplo, en muchos lugares donde se intenta tener una conversación con un endemoniado. Se le pregunta el nombre, de dónde viene, cuántos son, qué le gusta, qué no le gusta, si se está cómodo, que por qué no se va. Y se crean comportamientos que no vemos en la Escritura, porque sí es verdad que el Señor en una oportunidad le preguntó a un demonio cómo se llamaban, pero eso no lo hacía generalmente. En la mayoría de las veces Jesucristo mandaba callar a los endemoniados, a los demonios, los callaba. Pero se ha hecho de todo esto una doctrina, una forma de hacer las cosas que no encontramos en las Escrituras. Y la Biblia dice y nos advierte que no hagamos caso a los espíritus inmundos, porque el Satanás es padre de mentira. Entonces, si nosotros preguntamos a los demonios o queremos hacer conversaciones con los demonios para saber qué es lo que quieren, al final lo que podemos recibir son informaciones erróneas, mentiras. Entonces, son límites que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto y ir a la Escritura, a la palabra de Dios, realmente para saber cómo tenemos que movernos y cómo tenemos que trabajar todas estas cosas. Claro. Yo creo que esto es algo muy importante. Muchos cristianos le dan mucho valor a la palabra que sale por los labios, ¿verdad? Y hay cristianos que muchas veces han dicho, le han gastado a alguien una broma o le han dicho, oye, te vas a quedar calvo de tanto pensar, ¿verdad? Yo reprendo esa palabra de maldición sobre mi vida. Sí, porque Proverbios 18:21 dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Correcto. Está en la lengua, no en la palabra. Está en la lengua, no en la palabra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y muchas veces esos conceptos son animistas. ¿Por qué? Porque son capaces de pensar que aunque tú digas algo que está en contra de la voluntad de Dios, tu palabra va a ser más fuerte que la propia voluntad de Dios. Oh, ahí va, eso es una herejía. Sí, es intentar darle poder a las palabras por sí mismas. Nosotros creemos que la palabra de Dios es poder y tiene poder. Pero claro, no tus palabras. Pero yo puedo repetir el nombre de Jesucristo, pero no por eso quiere decir que eso vaya a tener un efecto. Claro. Tiene que haber primeramente fe y tiene que haber una vida que respalde, claro, ¿no? Las palabras que yo digo, ¿no? Y ese es el problema del animismo. Y el problema de muchos creyentes es que creen que por el simple hecho de recitar la Escritura, ya por eso se van a cumplir las cosas. Y se olvidan de que tiene que haber integridad en la vida, tiene que haber obediencia. No solamente el recitar la Escritura, ¿no? Entonces, el problema del animismo, ¿no? que podemos encontrar en la iglesia y en las prácticas, ¿no? del cristianismo. Esto es algo que nosotros tenemos que pensar muy bien porque tristemente encontramos muchas veces doctrinas, fuegos extraños dentro de las congregaciones cristianas, porque es algo que primero por un desconocimiento claro de la palabra de Dios y después por una mala interpretación de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Yo creo que esto es algo importante, pero vamos a hacer preguntas concretas sobre situaciones que ocurren en las iglesias. Por ejemplo,
¿Tiene base bíblica que un objeto pueda transmitir un demonio a un hijo de Dios? ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? Bueno, en primer lugar, ningún cristiano puede ser endemoniado. ¿Ningún cristiano? Ningún cristiano, ninguno que tenga, que sea hijo de Dios. Estamos hablando de ser un hijo de Dios hijo de redimido Dios. por la sangre de Cristo, no un asistente al culto de Exacto, los no domingos. un simpatizante, No. sino alguien que ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión. ¿no? Claro. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí no puede estar el enemigo también. Entonces, empezando por allí, un creyente, un hijo de Dios verdadero, no puede ser endemoniado o influenciado de esa manera por un demonio. Además de eso, los objetos por sí mismos no tienen más poder que el que está en nosotros. Ya hablando por allí. Cae Y- por su propio peso. Exactamente. Y además Pablo lo dice, que los demonios no son nada. Los objetos en sí, incluso lo que se ingiere, aunque haya sido sacrificado a los ídolos, no hace daño al creyente. Ahora bien, por motivos de conciencia, si tú consideras que algo no lo deberías tener o practicar, pues por supuesto. Claro. Pero no tener temor de las cosas porque se piense que haya sido, porque se piense que esté en contra de la palabra por haber sido consagrado a los ídolos o a algún demonio o lo que sea. Yo simplemente no participaría de las cosas que sé que no agradan a Dios. Yo, por ejemplo, yo no gastaría dinero en una imagen, por muy bonita que fuese, de una virgen, de un santo, por muy bonita que fuese, simplemente por un aspecto decorativo. Yo, por ejemplo, no participaría y no gastaría mi dinero en esas cosas. Claro. Pero sé que eso no tiene poder, que eso simplemente es una imagen, es algo inanimado. que está Entonces, allí. cuando una persona es capaz de llorar, ofrendar y suplicar que esa imagen le haga un milagro, está teniendo una doctrina animista en su vida. Efectivamente, le está confiriendo un poder a un objeto inanimado, que ya dice la Biblia que ni hablan, ni oyen, ni ven, ni se mueven, no son nada. Entonces ahí vemos la cultura animista, ¿no? El pensamiento animista que ha influenciado a las religiones. Cuando estábamos hablando al principio, puse el ejemplo de este creyente que le regaló a otro creyente una muñeca típica de su país, ¿verdad? Con trajes típicos de su nación. Y cuando llegó a la casa donde vivía con unos misioneros, los misioneros le dijeron que esa muñeca era diabólica, que tenía que romperla, tirarla porque iba a traer demonios a la casa, ¿verdad? Luego, cuando descubrió que esa muñeca, las vestimentas eran típicas de las diferentes regiones del país, el cristiano que rompió esa muñeca avergonzado tuvo que buscar una, gastarse el dinero en comprar una para no perder la amistad de ese hermano que le regaló con todo su cariño una muñeca que era bastante cara, por cierto. Muchas veces nos pasa esto, ¿verdad? Nos regalan objetos, nos regalan cosas y decimos... Y muchas veces el desconocimiento, al conocer su procedencia, le decimos directamente que es algo del demonio. Esto muchas veces pasa. El no conocer algo, directamente lo primero que hacemos es esto es del maligno. Oye, dice la Biblia, examinarlo todo, luego retener lo bueno. Si yo sé que algo ha sido consagrado a Dios, evidentemente yo no voy a participar de ello ni voy a permitir que eso esté en mi hogar. Ahora bien, lo que yo no puedo darle es un valor o un poder a un objeto pensando de que eso va a traumatizar mi vida espiritual o incluso va a impedir que las bendiciones de Dios lleguen sobre mi vida, porque entonces estaría dándole más valor al poder de un objeto que a la propia persona del Espíritu Santo obrando, viviendo y ministrando en mi vida. Sí, de hecho, el creyente, la única forma que tiene para darle lugar al enemigo, según vemos en la Escritura, es cuando no vive la palabra de Dios. Es decir, Pablo dijo que él perdonó para no darle lugar al diablo, para no darle lugar. Es decir, son las actitudes del creyente las que sí pueden propiciar que el enemigo pueda trabajar, pero no los objetos en sí mismos. Es decir, si yo soy un creyente íntegro, que estoy bien delante del Señor, no debo tener temor de que alguna cosa o el contacto con algo o con alguien vaya a afectar mi vida, porque eso no tiene ese poder. Yo sí tengo el poder de permitirlo, Claro. por mis pecados, por mis conductas erróneas. El que practica el pecado. Exactamente. Eso sí puede influir para que el enemigo tome lugar y pueda de alguna manera afectar la vida de un creyente. No endemoniándola, como dije anteriormente, porque eso no es bíblico, pero sí puede abrir una puerta, dar lugar, ¿no? Para que haya problemas, circunstancias, que yo soy al final el responsable de ello, no las cosas. David, yo tengo una pregunta y voy a ir en base a lo que los propios animistas defienden. Cogen la Biblia y dicen, oye, en 1 Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 7, se nos describe que el arca de la alianza llegó al templo de Dagón
Y dice que el arca de la alianza hizo que Dagón y que que hubiera una maldición sobre los filisteos, porque el objeto del arca de la alianza hizo tal cosa. ¿Estamos diciendo que la Biblia defiende el animismo? ¿Qué podrías contestar a estas personas que ven el arca de la alianza como un objeto que en sí es animado? ¿Qué podrías decir al respecto? Sí. Bueno, lo importante de esto, cuando nos encontramos con textos de esta índole, debemos buscar todo el contexto, ¿no? No debemos sacar de su contexto una pequeña parte del texto, porque al final es un pretexto. Claro. Cuando leemos bien toda la historia, nos damos cuenta que la propia Escritura dice que no fue el arca, sino el mismo Dios quien turbó a los filisteos. Correcto. Es decir, no es el arca en sí mismo, el objeto, la que producía el poder. Claro, es que Indiana Jones ha hecho mucho daño a la mente de los cristianos. Por eso decía que los medios de comunicación han ayudado mucho a tener ideas extrañas, las películas, ¿no? El Hollywood y todas estas cosas, en las que vemos impregnado todo este animismo, ¿no? Claro. No fue el arca en sí mismo, sino Dios quien turbó a los filisteos, porque entonces, ¿cómo llegó el arca al templo de Dagón? Claro. Si los propios israelitas sacaron el arca para ganar la batalla, y Claro. estando el arca allí la perdieron. A caminar no caminaba. Exactamente. Entonces, si el arca que estuvo allí en la batalla no permitió que ganasen ese conflicto, ¿cómo entonces el arca se iba a afectar luego, ¿no? Por eso es importante entender todo el contexto, ¿no?, de las historias bíblicas, para no caer en estos errores doctrinales que lamentablemente empiezan así. Es Dios quien turbó a los filisteos, no el arca en sí misma. Hay otro, bueno, para hablar de nosotros mismos, muchos creyentes dicen: yo quiero agua del río Jordán en un botecito y me compro agua del río Jordán para lavarme. O yo quiero aceite consagrado para ungir a mi casa. Y piensan que el agua del río Jordán o que el aceite consagrado, ¿verdad?, de los olivos de Jerusalén, del monte de Jerusalén, van a tener una trascendencia espiritual o sobrenatural en sus vidas. ¿Esto tiene alguna base animista? ¿Qué puedes pensar sobre esto? Sí, básicamente porque se le está dando o se le está confiriendo un poder a un elemento, sin tomar en cuenta de dónde pueda proceder o quién te lo dio o quién lo hizo. Es decir, simplemente porque sea, entre comillas, sagrado, o porque alguien de importancia oró por ello o lo hizo, lo que sea. Y nos olvidamos de que el que tiene poder es Jesucristo, no las cosas. Porque dice la Biblia que incluso el mismo Jesucristo en una oportunidad quiso hacer milagros y no pudo porque había mucha incredulidad entre los que estaban entre ellos. Es decir, ni Jesucristo pudo, no porque no pueda, sino porque halló incredulidad en su lugar de nacimiento, en su lugar donde le conocían, ¿no?, desde pequeño, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, con estas cosas, ¿no? Creer que por tener una cruz hecha de la madera de la tierra de Jesús, el aceite sagrado o cualquier elemento pueda darnos una bendición, una prosperidad o un cuidado, cuando la Biblia dice claramente que el que cuida de nosotros es Él, es el Señor, es el que cuida de nosotros. ¿Y una Biblia abierta en la entrada de la casa, qué pasa? Eso es otra práctica también. ¿Qué pasa? ¿Qué práctica? Cuenta. Tener una Biblia abierta, por ejemplo, en el Salmo 91 o cosas así, como una superstición, lamentablemente, ¿no? Creyendo que así, de esa manera, pues el enemigo pues no puede entrar en ese hogar, y que no solamente lo vemos en el cristianismo, en el pseudocristianismo, sino también en propios hermanos creyentes, ¿no? Pablo reconoce que no está mal tener la Biblia abierta, mejor sería abrirla para leerla, para leerla, no para que custodie la casa, ¿no? Exactamente, no como un adorno, o ¿no?, como un amuleto de la suerte. Exactamente. Bueno, tenemos que comprender que en realidad muchos creyentes vienen de un paganismo impregnado de animismo, ¿no? Y que sacudirse de esas cosas no se hace de la noche a la mañana, a veces cuesta. Y que a veces hay un temor allí también arraigado en el corazón de los hombres, que necesitan simplemente de un proceso de renovación a través de la palabra, a través de enseñanzas correctas y sanas, para ir sacando eso del corazón. Todas aquellas cosas que se fueron aprendiendo a lo largo de la vida, porque no todos pueden conocer al Señor desde muy pequeños. Claro. Entonces hay que comprender también eso y no señalar, acusar o demonizar a hermanos que tal vez tengan ese tipo de pensamientos, sino corregirlos con amor y mostrarles a través de la palabra que eso no es bíblico, que eso no es lo que el Señor quiere para nosotros, porque aquí Cristo vino para quitarnos las cargas, no para añadirnos más cargas, vino para quitar el temor. Qué interesante es esto. No para dar temor, el Señor vino para quitar todo temor, ¿no? Y para que confiemos en Él, ¿no? Dice la palabra que el amor echa fuera el temor. Si el amor de Dios en nuestro corazón echa fuera todo temor sobre estas cosas que se basan
precisamente en el temor, en el miedo a algo que pueda afectar mi vida fuera. La inseguridad. El Exacto, animismo la presenta inseguridad. la inseguridad. Exactamente, la inseguridad de creer que algo pueda apartarme de Dios, que alguien pueda hacerme tropezar, cuando en realidad yo soy el único responsable en ese sentido, no las cosas o el contacto con otras cosas. Y tiene base bíblica que un hijo de Dios, ojo, siempre hablamos de un hijo de Dios, porque hay veces que vemos algunos cultos donde vemos liberaciones en directo. Sí. Liberaciones en directo y dices tú, pero un momento, la palabra culto significa rendir adoración a Dios. Sí. Y cuando el culto se convierte en una liberación de un endemoniado, dice que donde está la presencia del Señor, allí hay bendición y vida eterna. Eso es lo que yo veo en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, que haya cristianos endemoniados, ya estamos viendo que no tiene ninguna base bíblica. O lo eres o no lo eres. Y también podríamos decir que un culto al Señor no es el lugar donde uno tiene que hacer ese tipo de gestos, porque es el Espíritu Santo el que tiene que hacerlo en el lugar adecuado y con las personas adecuadas para actuar en esa liberación. No un culto en el que se rinde alabanza al Señor, supuestamente los hijos de Dios. Supuestamente los hijos de Dios. Pero yo voy un poquito más allá, porque hay algunos que hablan de las maldiciones generacionales. Creyentes que llevan años en el Señor y llega alguien y te dice, porque tú tienes una maldición generacional que tienes que romper. ¿Qué puedes decir sobre esto? ¿Tiene base bíblica? La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, en Cristo se rompen todo el pecado del pasado y todo aquello que nos condenaba a la muerte eterna. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es cierto que en el Antiguo Testamento hay textos que hablan de maldiciones hasta la cuarta generación. Sí, lo dice exactamente Éxodo capítulo 20, versículo 5 y Éxodo 34, versículo 7. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Claro, ahí está la clave, de los que me aborrecen. Es decir, la interpretación natural sería que aquellas personas o aquellas familias donde no se enseñan los principios cristianos, los valores del Evangelio, pues al final serán afectados por la desobediencia. Pero en realidad cuando venimos a Cristo, dice la Escritura, como leía anteriormente en 2 de Corintios, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No podemos tener temor de cosas que puedan afectar nuestra vida cuando en Cristo todo es hecho nuevo. Entonces, vuelvo a lo mismo, el animismo lo que intenta es crear un temor en cosas, en elementos que pueden afectar tu vida. Pero la Biblia habla claramente de que una persona que nace de nuevo tiene vida eterna, pertenece a Dios, ha sido sellada por el Espíritu Santo, por lo tanto no puede temer que algo le pueda separar del amor de Dios. Incluso no debe temer o no debe desconfiar de tener victoria en Cristo, porque es una promesa del Señor. Tony. Quiere decir, pastor, entonces que desde que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, toda maldición que hayan hecho sobre nuestras vidas, los antepasados que nos hayan dedicado a esos dioses o a esas entidades, ritos, ¿verdad? Inmediatamente para ahí mismo, o sea, cuando estamos en Cristo, como usted habló y le dice la Escritura, que somos nueva criatura, y esa maldición se para inmediatamente, ya esa maldición se borra. Por supuesto, si el Señor dice que somos nuevas criaturas y todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús son sí y amén, entonces ¿por qué tenemos que temer que algo se pueda repetir en mi vida porque mis padres o mis antepasados lo realizaron? O porque mis padres en su ignorancia me consagraron a una virgen o a un Dios o a lo que sea. ¿Por qué yo debo temer sobre eso si mi decisión ha sido por Cristo? Y Cristo, que dice la Escritura, que está por encima de todo, porque Él ha echado por tierra todo poder del enemigo, ¿no? Como también dice la Escritura, porque yo debo entonces temer o creer que debo hacer algo más para evitar una maldición en mi vida. Complementar la salvación de Jesús. Sí. Podríamos decir que el animismo lo que intenta es complementar la salvación de Jesús con algún acto, algún rito o alguna forma de oración o algún rito fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña para poder ser liberados de estas maldiciones generacionales. Sí, toma en cuenta que el animismo intenta mezclar ideas, intenta mezclar y
sincretizar actitudes, comportamientos, ritos para complementar algo que ya vemos en la Escritura Cristo hizo por completo. Cristo hizo una obra completa. No encontramos que tenemos que hacer algo más o decir algo más, aparte de la oración de fe para nacer de nuevo, que pueda complementar lo que Cristo hizo. Dice que en Cristo somos completos. En Él estamos completos. Y Cristo deshizo y destruyó las obras del maligno en aquellos que le han reconocido como Señor y Salvador. Yo me he encontrado con creyentes, pastor, ore por mí porque me he encontrado en la calle con una persona que me ha echado un mal de ojo y yo no quiero que eso tenga efecto sobre mi vida. Estamos hablando de que un hijo de Dios no tiene que temer porque el que está en él es más fuerte que el que está fuera de él. Todo mal de ojo, toda maldición sobre tu vida no tiene ningún tipo de poder porque Dios está sobre ti. Todos esos pensamientos supersticiosos, como el mal de ojo, o si un gato negro se me atraviesa, se me rompe un cristal, o paso debajo de una escalera, eso viene del animismo. Y simplemente está basado en el temor de algo que yo hago y que me puede ocasionar por sí mismo un mal, aún teniendo a Cristo como Señor y Salvador, que ese es el gran problema, ignorar que en Cristo soy más que vencedor. Ahora bien, como dije antes, si yo como creyente no soy obediente y le doy lugar al enemigo, ahí puede que vengan consecuencias a mi vida. Y vienen consecuencias, porque la Biblia es clara y Dios es justo. Pero no debo vivir con el temor de creer que un vecino que me odia y me dice me suelta una maldición o pone... Me echa sal sobre la puerta de mi casa. O hace algo en la puerta de mi casa, eso ya ahora me vaya a preocupar. Voy a llamar al pastor para que venga a reprender a todos los demonios. Exactamente, voy a hacer un culto especial para erradicar cualquier maldición que pueda traer sobre mi vida, ¿no? Porque en realidad el que tiene más poder es el que está en mí, no el que está en el mundo. Claro. Pues, Pastor David, nos hemos quedado sin tiempo y nos hemos quedado por la mitad de las preguntas, ¿eh? ¿Sí? Ya tú ya lo profetizaste. Sí, esto es un tema que requeriría bastante tiempo, ¿no? Bueno, para poder profundizar. Vamos a intentar contar contigo para hacer la segunda parte del animismo. Siempre que tú puedas, me gustaría contar contigo para terminar lo que hemos empezado bien, terminarlo y perfeccionarlo, como lo hace el Señor todo, ¿no? Amén. Vamos ahora a la pastoral. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículos 20 y 21. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Una de las cosas que Martín Lutero propuso a la Iglesia para realizar la reforma fue: cada creyente debe tener la oportunidad de hacer una libre interpretación de las Sagradas Escrituras, pero no decir lo que le dé la gana. No puedo imaginarme a la mujer enferma por el flujo de sangre pensando que el borde del manto de Jesús fue quien la sanó. Si esto fuera así, los vestidos de Jesús serían suficientes para sanar de forma simultánea a los leprosos de Jerusalén, de toda Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo me pregunto, ¿para qué Jesús tuvo que caminar tanto si con sus ropas repartidas por todas las ciudades hubiera sido suficiente? ¿Qué necesidad hay de enviar a su espíritu, sino con su sábana santa ya hubiera sido suficiente? Si con sus ropas todo era ya cumplido. Pobre de Jesús, si hubiera sido su ropa las artífices de los milagros, los ladrones estarían para cortar y robar y comercializar al mejor postor. La Biblia nos revela que esta mujer enferma por el flujo de sangre continuo de sangre durante 12 años tuvo que sufrir el desprecio de la sociedad, los empujones y el aprieto de la multitud, y algún que otro pisotón, ya que solo alcanzó a tocar el borde de su manto. Jesús pudo percatarse de que alguien lo había tocado de manera distinta, y cuando preguntó, todos negaban. Y Pedro llegó a la siguiente conclusión: Maestro, la multitud te está apretando y te oprime y preguntas a nosotros, ¿quién te ha tocado? Jesús le respondió, ojo a la respuesta: yo he conocido que ha salido poder de mí, no dice de mi ropa. Jesús se dirige a la mujer que le tocó de manera distinta y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. No es un manto el que sana,
ni un agua bendita la que limpia, ni un aceite consagrado el que libera, sino el poder de Dios que actúa en Jesús de Nazaret. Ese poder se desata cuando hay hombres y mujeres de fe que son capaces, al igual que esta mujer, con el flujo de sangre, de superar a la multitud que aprieta y que sofoca y que impide tener acceso directo al Maestro de Gloria. La fe nos impulsa a buscar al Señor y produce que pueda derramar su poder sobre las vidas que se esfuerzan y creen que Jesús es Dios encarnado y autor único de milagros, proezas y prodigios. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no puede estar centrada en un objeto, sino en una persona, y esa persona es Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cuando tenemos una fe bíblica, buscamos a una persona. Cuando tenemos una fe supersticiosa, buscamos amuletos místicos que nos ayuden en nuestra vida insegura. Hoy puedes romper con esa atadura del animismo, diciéndole al Señor: Señor Jesús, vengo arrepentido delante de ti por mis pecados y por mis ideas que no están en tu palabra. Te suplico que puedas perdonarme y reconozco que sin ti mi fe no crecerá y nada pueda hacer. Ayúdame a comprender que tus consejos deben ser verdades en mi corazón confundido. Quiero que mi vida esté supeditada por firmes convicciones de tu palabra. Ven a mi vida y sé mi Señor y Salvador por Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Bueno, colorín colorado, dentro de 120 segundos habremos terminado. La semana que viene intentaremos hacer la segunda parte de el animismo, que es un tema bastante interesante, porque a lo mejor hoy hemos descubierto cosas que practicamos y que ni siquiera tienen ningún fundamento en la palabra del Señor. Pastor David González Tiniacos, que el Señor te bendiga mucho y muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Muchas gracias a ti, Pastor Fran, y a la Iglesia de Pueblo Nuevo por la invitación. Y bueno, esperemos poder terminar este tema tan importante. Amén. Porque realmente afecta a la vida de la Iglesia y que, como tú dices, muchas veces influye en nuestras prácticas que no tienen fundamento bíblico. No tienen fundamento. Tony, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos verte más veces, ¿eh? Gracias, Pastor. Que el Señor te bendiga. Amén. Y a todos vosotros, los que nos aguantáis, los que nos escucháis, los que participáis, os deseamos una semana bendecida y el miércoles que viene a la misma hora y en el mismo sitio, como la canción. La paz del Señor. Hasta luego, corazones.